Debemos saber que la música de nuestra Semana Santa se divide en dos tipos: la música procesional y la música de capilla. Dentro de la música de capilla existen dos tipos, la vocal y la instrumental. La vocal es aquella compuesta y que se interpreta principalmente por niños cantores y por los grupos llamados corales, y que siguen la línea de los primitivos cantos religiosos, como fueron por ejemplo los cantos gregorianos. La música de capilla instrumental es aquella compuesta por un trío de instrumentos, el oboe, el fagot y el clarinete. Una de sus composiciones más destacadas son las famosas saetas del silencio, que sirvieron de inspiración para muchas otras composiciones en otros estilos. La música procesional se divide en tres vertientes: bandas de cornetas y tambores, agrupación musical y bandas de plantilla completa, y que denominamos como bandas de música. Como dato curioso al tema de la música procesional, hay que destacar que en los principios de nuestra Semana Santa, en muchos lugares de nuestra geografía, el único acompañamiento musical que tenían las procesiones eran unas trompetas roncas, conocidas como trompetas lastimeras, que hacían las veces de anunciadores del cortejo procesional y que simulaban a las trompetas que utilizaron los romanos acompañando a Jesús hasta el Monte Calvario. Antiguamente podíamos incluso verlo representado en algunas iconografías de pasos de misterio. Hoy en día podemos ver un guiño a estas trompetas anunciadoras en los propios cortejos procesionales, con las insignias que son las llamadas bocinas. Siguiendo con la música procesional, hacemos referencia al origen de algo fundamental dentro de la misma, las marchas. El término marcha procede del idioma francés y podemos encontrar dos significados a esta palabra. La primera tiene origen en piezas antiguas compuestas para describir escenas de muerte, lo que se denomina como marcha fúnebre. Podemos ver el ejemplo en obras clásicas como La muerte de Ase o Ione, que fueron adaptadas para bandas de música. La segunda procede del ámbito militar, y donde se denomina marcha lenta, llegando con ese nombre a nuestros días, y que eran interpretadas en ceremonias de homenajes a los caídos. Durante el siglo XIX hay un importante crecimiento en las bandas de música, llegando a quedar relevadas las bandas de cornetas y tambores. Esta fase de crecimiento llega incluso a principios del siglo XX, dándose imágenes tan insólitas de ver a bandas de música tras determinados pasos de Cristo de la Semana Santa. Siguiendo con la música procesional, nos centramos a partir de este momento en las bandas de cornetas y tambores y agrupaciones musicales. El origen primitivo, por denominarlo de alguna manera, de lo que daría origen a las bandas de cornetas y tambores, provienen de las bandas de guerra, las cuales tenían a su vez dos vertientes: las bandas de a pie, cornetas y tambores, y las bandas montadas, clarines y timbales. Para encontrar el inicio de la música procesional de las bandas de cornetas y tambores, nos tenemos que trasladar a 1912, fecha en la que se funda la banda de cornetas y tambores del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga. En los años 20 es cuando se puede decir que nacen las marchas de cornetas y tambores, con la llegada a la ciudad de Málaga de don Alberto Escámez López, un músico militar nacido en Linares y que permanecería en Málaga hasta los años 50. A Alberto Escámez podríamos definirlo como el padre de la música procesional de las bandas de cornetas y tambores. Fue el primero en componer marchas exclusivamente dedicadas a la Semana Santa, de carácter procesional y con una novedosa estructura a cuatro voces, nunca vista hasta la fecha. La primera marcha para cornetas y tambores que compuso Escámez y que dio ese gran paso en las composiciones fue La Milagrosa en 1923. Después de esta composición vinieron muchas otras, que actualmente forman parte del repertorio denominado como clásico de las bandas de cornetas y tambores, como puede ser el caso de Cristo del Amor, Virgen de la Paloma, Consolación y Lágrimas o Evocación. También es digno hacer mención de Pascual Sueco Ramos, compositor malagueño que siguió el patrón de composiciones marcados por Escámez y que se convirtió también en compositor para la banda de bomberos de Málaga, creando marchas como Soledad de San Pablo o Nuestro Padre Jesús Cautivo. Como podemos comprobar, el género de las bandas de cornetas y tambores
nace en Málaga, pero ¿de qué manera llega a Sevilla, donde su Semana Santa adopta el estilo y la populariza como propio? Gran parte de culpa la tiene la banda de cornetas y tambores de la Policía Armada de Sevilla. De ahí proviene el nombre del estilo actual de las cornetas y tambores. Esta banda se crea en 1941 y todo este traspaso del estilo viene causado por la ayuda de músicos que conocieron la actividad de la banda malagueña, como puede ser el caso de Ramón Montoya, que implanta parte del repertorio que había podido transcribir de Málaga. Otra innovación de la banda de la Policía Armada fue la inclusión de una corneta si bemol, para hacer una quinta voz y darle una mayor fuerza a la armonía en los bajos. A partir de esta banda empiezan a crearse otras imitando el estilo, como fue el caso de la Centuria Romana de la Macarena o posteriormente la del Maestro Patón. Es a partir de finales de los años 80 donde se empieza a ver un nuevo giro en la manera de componer y en una nueva generación de compositores. Es el caso de Julio Vera, donde siguiendo más o menos el estilo clásico es capaz de innovar con dos marchas que siguen siendo un referente en nuestros días, como son Silencio Blanco y Conversión del Buen Ladrón. Ya en los 90 es la banda de cornetas y tambores de La Cigarrera la que empieza a dar un pequeño giro, ya que introduce trompetas para darle más sonoridad a los bajos y que supondría una mayor libertad compositiva y que aprovecharon bien dos de los grandes compositores de aquella época, como fueron Bienvenido Puelles con la marcha Y tú estrella o Requiem y Francisco Javier González Río con Amor de Madre o Pasión, Muerte y Resurrección. Respecto a la evolución en las composiciones, ya en los años 90 hay que hacer referencia a compositores como Manuel Esteban o Pedro Pacheco, que ya en aquella época con marchas como María, Beso de Judas o Señora en el caso de Manuel Esteban, y En tu buena muerte o Sobre los pies te lleva Sevilla y Costaleros del Soberano en el caso de Pacheco, marcan un antes y un después en la manera de componer. Ya en el 2000 es la banda de Las Tres Caídas la que empieza a despuntar sobre las demás con marchas de compositores como Rafa Vázquez o José Manuel Reina, tales como Llora María, Santa Cruz o Al cielo el rey de Triana. Por aquellos años también empieza a despuntar la banda de la Presentación al pueblo de Dos Hermanas, gracias a nuevos compositores como fueron Jorge Águila o Isaac Gómez, con marchas como La Valiente o A la Triana Costalera. Y un poco antes, Raúl Rodríguez, con marchas como Madre o Mi Cristo Moreno. A partir de la mitad de los años 2000, con la inclusión de instrumentos como trombones, tubas, trompas o bombardinos, es donde viene realmente el cambio grande en la evolución de las composiciones. Solo hay que ver marchas como La Pasión, El sueño de los despiertos o Aikeo, de Manuel Alejandro González Cruz en Las Tres Caídas. Marchas de David Álvarez en Cigarrera, como Trabajaderas de Metal o Soberano en Yesemaní. Aire pa' mis penas o Refugio de una madre, de Manuel Jesús Guerrero. Marchas de Sergio Larrinaga para la banda del Rosario de Cádiz, como pueden ser Gitano tú eres de Santa María o En tus sones mi inspiración y tantas otras que marcaron una nueva forma de componer. Seguimos ahora con otro de los estilos de la música procesional, las agrupaciones musicales. Para hablar de este estilo debemos hablar de la banda de la Segunda Comandancia Móvil de la Guardia Civil de Eritaña en Sevilla, que es la culpable de lo que hoy en día conocemos como el estilo de agrupación musical o estilo Guardia Civil. Podemos decir que al igual que el estilo de las cornetas y tambores es un estilo malagueño, el estilo de la agrupación musical es propio de Sevilla. La banda de la Guardia Civil nace como una banda más de cornetas y tambores, pero con el paso del tiempo y gracias al subteniente Martín y su afán por enriquecer el patrimonio musical, comienza a introducir trompetas en sus voces para ampliar un abanico armónico. Tras la inclusión de las trompetas, poco a poco comenzaron a meter más instrumentos, como fue el caso de los trombones, platillos e incluso en esos comienzos utilizaban saxos. Otra de las curiosidades de esta banda fue la incorporación de gaitas, las cuales eran utilizadas en marchas como La Salve o La Santa Espina. En cuanto a la evolución de la música y de las composiciones del estilo de agrupación musical, hay que hacer referencia, sin ninguna duda, a la agrupación musical Santa María Magdalena de Araal, que es la que adopta el estilo creado por la Guardia Civil, e incluso una vez desaparecida esta, toma su relevo y se convierte en la banda referente de este estilo. Araal
hereda tanto su repertorio como su instrumentación, y es la que empieza a incluir adaptaciones de cantos litúrgicos como Pescador de Hombres o Santa María de la Esperanza. También comienza a innovar en instrumentación, ya que fue la pionera en introducir el tambor royal, conocido como caja royal, al igual que la lira o el bombardino. También incorpora a su plantilla de instrumentos flautas o melódicas, que utilizaban en marchas como el himno de San Antonio o Alma de Dios. Empieza a crear su estilo propio de composiciones, con marchas como Cristo de San Julián, Salud de San Bernardo o Pasa la Virgen del Refugio, marchas que hoy en día son todo un referente en el repertorio de marchas clásicas en las agrupaciones musicales. A partir de esta banda empezaron a crearse otras, como por ejemplo la de Jesús Despojado, actual Virgen de los Reyes. Como dato curioso a las agrupaciones musicales, hay que decir que bandas como la de las Tres Caídas de Triana comenzaron su andadura como agrupación musical y en su paso a cornetas y tambores adaptaron composiciones de estas a su repertorio. En cuanto a las composiciones, no podemos olvidarnos de Manuel Rodríguez Ruiz, que fue el padre de este estilo. Posteriormente surgen compositores de la talla de Antonio Velasco o Antonio Amodeo, que empezaron a adaptar otros cantos populares, litúrgicos y clásicos, y que empezaron con la evolución de este género. Hay tres grandes referentes en la evolución de las composiciones de la agrupación musical. José Manuel Mena Hervás, creando ya por aquella época marchas como Oh bendita estrella, Nuestro Padre Jesús de la Victoria, y llegando a marchas más actuales como Estrella Reina del Cielo o Orando al Padre. Nicolás Barbero, con marchas como Reo de Muerte o Lloras en tu soledad. Emilio Muñoz Serna, con marchas como Señor de San Román, Divino Redentor o Rocío del Cielo, y que ha implantado una forma especial más innovadora de composiciones en estos últimos años. Aunque sean estos tres los más reseñables, no podemos olvidarnos tampoco de David Álvarez Barroso, con marchas como A los pies de Sor Ángela o De vuelta al porvenir. A día de hoy, las composiciones de agrupación musical siguen innovando, quizás dándole más protagonismo a la corneta, mientras que en las cornetas y tambores pasa lo contrario, dándole más protagonismo a instrumentos como son las tubas, los trombones o las trompetas.